Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de... presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Exactamente en un día como hoy, había terminado ya la Segunda Guerra Mundial con todo su séquito de horrores. En Francia habían logrado éxito los miembros de la resistencia francesa que se pusieron a órdenes del general de Gaulle, quien dirigió todo ese proceso de recuperación de Francia desde Londres. Vendría la invasión por Normandía, vendría la llegada victoriosa de Gaulle a las playas de Francia y al corazón de París. Y más adelante, en 1945, un filósofo muy riguroso, un pensador muy importante, llamado Jean-Paul Sartre, le propondría al mundo un tipo de filosofía que conmovería hasta los tuétanos la opinión pública mundial, el existencialismo. Y se habló de existencialismo cristiano y de existencialismo ateo, y entonces por una parte era Jean-Paul Sartre, por la otra era Gabriel Marcel, el gran existencialista cristiano para muchos. Tal vez Teilhard de Chardin podía tener algunos visos de existencialismo. Heidegger, un gran filósofo alemán, también era acusado de existencialismo. Varios de ellos, Heidegger y Gabriel Marcel, dijeron: a nosotros no nos pongan en esa fila, pero el mundo los catalogó así: el existencialismo de Jean-Paul Sartre. ¿En qué consiste el existencialismo? El existencialismo que Sartre plantea a lo largo de sus obras. Él es muy coherente y él es muy riguroso en sus obras, tanto en las obras específicas de carácter filosófico como en sus novelas. Tal vez la más conocida de todas, La náusea, en sus tratados filosóficos El ser y la nada, grandes obras de teatro que confundían a la gente y decían: bueno, ¿este hombre al fin qué es? ¿Es un dramaturgo? ¿Es un novelista? Las novelas de Sartre fueron muy notables. ¿O es un filósofo riguroso? Nunca fue profesor en ninguna universidad, pero fue un estudioso, fue un gran lector y por supuesto un gran escritor, como muchos de los franceses y de los pensadores franceses lo han sido en particular. Para el existencialismo hay una pregunta fundamental, y es si el existencialismo, ya que hablamos de Gabriel Marcel, el existencialista cristiano, si el existencialismo es compatible con la idea de Dios. Sartre en muchas de sus obras no le daba importancia al tema. Dice: Dios puede existir o no existir, eso no tiene importancia, porque lo que existe en últimas es la conciencia y es la libertad del hombre, que tiene la obligación de crearse a través de sus actos y a través de sus actos libres. Estamos condenados a ser libres. Y esa libertad nuestra es la que funda la existencia. Nuestra existencia no es sino una sucesión de actos libres, y después lo que queda es la nada, la desaparición de todo, la muerte. Era en últimas una filosofía pesimista, frustrante, como son todas las filosofías ateas que terminan en la nada, el ser y la nada. Hay una obra de Sartre también muy notable y que tiene mucha incidencia en su pensamiento filosófico, que es Las moscas, Le Mouche. Y en todas sus obras teatrales hay un fondo de ese pesimismo, de existencialismo, de manera pues que condenados a ser libres. Y esa libertad, ¿a partir de dónde se conoce? ¿Cómo me conozco yo? Pues me conozco a través de la conciencia. ¿De dónde viene la conciencia? Sartre no lo pudo explicar nunca. La conciencia existe y la conciencia nos hace conocedores de mi existencia y de la existencia del otro. ¿Cómo hago yo para saber que el otro es un existente? Uno de los problemas que Sartre
no definió con toda la claridad que hubiera sido del caso, porque era un problema eminentemente problemático. Lo cierto es que el existencialismo fue en la posguerra una filosofía que se impuso porque venía muy de la mano con el pensamiento de aquel tiempo, un pensamiento nihilista en el sentido de la destrucción del ser, pesimista, frustrante. Había pasado aquel horror de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba a la cacería de cosas nuevas y distintas, y el existencialismo vino como anillo al dedo. ¿Qué pasa hoy con el existencialismo? Que de hecho existe como pieza de museo. El existencialismo se estudian las obras de Sartre, inclusive se leen las obras teatrales y las novelas se leen con mucho placer. El contenido filosófico y las obras filosóficas de Sartre se han convertido en una pieza de museo. Nadie piensa en el existencialismo, nadie piensa en que estamos condenados a ser libres y que esa condena a ser libres es la que forma nuestra existencia, una existencia que se expresa en la formación de una conciencia, de la conciencia dinámica del hombre, que termina después por perderse en la nada, el ser y la nada. En todo caso, hay que hablar de historia, y hablando de historia, para comprender el ambiente cultural y de pensamiento y filosófico de la posguerra, hay que estudiar a Jean-Paul Sartre, el creador del existencialismo, a secas, sin hablar de existencialismos cristianos o ateos. Sartre, que no fue muy afirmativo en la materia, después terminó diciendo: tengo que ser ateo, porque se convirtió al marxismo. Y Sartre trató de hacer una unión entre el marxismo y el existencialismo para probar cosas tan difíciles como cómo una persona eminente y esencialmente libre podía ser parte de un estado totalitario donde se niega la libertad por definición, porque sería un valor burgués. Jean-Paul Sartre, el existencialismo, su discurso de un día como hoy, en el año de 1945.